Dramaturgista, el oficio sutil de dotar de sentido a la escena. Esta conferencia surge a partir de preguntas que han salido a la luz una y otra vez en los talleres de dramaturgia y teoría teatral que imparto desde hace unos años en la Ciudad de México, con respecto al trabajo de los dramaturgistas en los procesos de producción de la escena contemporánea mexicana. También, en cierto sentido, agradeciendo a Gabriela Aparicio, que está aquí presente, alumna de la UNAM, que hace unos años me realizó una entrevista para su tesis de licenciatura sobre dramaturgismo en México, que me pareció muy interesante y que me hace ver el interés de ciertas facultades de artes escénicas del país sobre el trabajo invisible y a veces malentendido de dichos creativos y escritores teatrales. En la introducción del libro La palabra que empieza con D, escrito por Mary Luxford, Ignacio García May, que escribe la introducción, describe el azoro con el que se comenzaron a discutir estos términos: dramaturgo, dramaturgia, hacer la dramaturgia de una obra y dramaturgista en España. Y cómo los escritores dramáticos no entendían a esos otros dramaturgos que se dedicaban a analizar un texto, reinterpretarlo, trabajarlo, intervenirlo y hacer que para los otros escritores dramáticos o dramaturgos era pecado y merecían la horca. Así, el libro de La palabra que empieza con D es un referente fundamental para aclararnos algunos conceptos sobre drama, dramaturgo, dramaturgia y dramaturgismo, del que haré referencia en estos minutos que tenemos juntos, y que espero ayuden a aclarar y sobre todo a potenciar el trabajo de los dramaturgistas en general, en la escena y en la escritura teatral en México. Antes de empezar a hablar de la figura del dramaturgista, habría que aclarar ciertos términos que en una lengua se dicen de una manera y en español se ha dado en traducir de una manera específica. Así podemos decir que en inglés playwright es comúnmente traducido como dramaturgo, y la palabra dramaturg en el sentido lexiniano como dramaturgista, que como bien señala García May, es una palabra fea en general, pero que ayuda a aclarar las funciones y las diferencias que por mucho tiempo mantuvieron nebulosas y confusas muchas de las funciones de la dramaturgia en el teatro contemporáneo, y que en México estamos en el proceso de entender el concepto de dramaturgia de forma más amplia, y nos viene bien hacer un recuento y aclarar ciertas diferencias entre unos y otros. Me gustaría comenzar con la palabra drama, esa palabra tan analizada por Aristóteles que todavía crea confusión en el sentido teórico, pues el drama en términos clásicos muchas veces se confunde con obra teatral o se utilizan como sinónimos, y en términos concretos el drama se basa en la acción, se basa en la trama, en la hilación de acciones dramáticas, es decir, acciones que concatenan una fábula, ya sea aristotélica, cerrada, o unitaria o abierta, como los dramas modernos o los dramas barrocos o shakespearianos. En este sentido, el drama, como estructura, como forma que contiene una fábula escrita para ser dicha en voz alta, interpretada por ejecutantes llamados actores, que interactúan con un público, ya sea a partir de una ficción o representación cerrada o abierta, donde la interlocución a público es válida, pero que no pierde hilo conductor con respecto a los acontecimientos de la fábula, se puede denominar drama. Este tipo de teatro surge a partir del Renacimiento en Europa y permea en el teatro occidental y por lo tanto en nuestro teatro, y se vuelve hegemónico, dejando fuera otras formas de teatro, denominadas muchas veces menores o populares: el cabaret, el circo, la comedia del arte, y más reciente el teatro físico, el teatro sin palabra, el teatro performático, el teatro postdramático, los teatros experimentales de imagen y música y la interdisciplina. Entonces, ¿estos tipos de teatro no son dramas? En el sentido estricto del término, no, porque carecen de diálogo, ese diálogo que históricamente ha estado expresado a partir de la mente de un escritor, en este caso dramático, pero alguien podría decir que esos tipos de teatro tienen drama. Sí, efectivamente tienen drama, porque tienen acción, y muchos de ellos mantienen las convenciones de partes e unidad aristotélica. Y es más, muchos de ellos contienen una trama, personajes, conflicto, peripecia, y sin embargo no utilizan la palabra para expresarla. Pero sin duda hay una estructura fundante de esa obra teatral. Esa estructura fundante es lo que hoy conocemos como dramaturgia. Cuando hablo de la diferencia entre drama y dramaturgia, me refiero a que el drama viene de la literatura, viene de la estructura dramática del diálogo y la acción.
en contraposición a lo que se denomina obra dramática, que puede ser una obra de clown, que puede ser una obra de comedia del arte, pero que no tiene un diálogo, pero que mantiene la estructura aristotélica de obra dramática por su estructura de unidad y partes. ¿Se entiende la diferencia? Okay. Esa dramaturgia quizá no tenga, cuando hablamos de teatro físico o de teatro de clown o todos los teatros que no utilizan la palabra en escena, cuando se habla de la dramaturgia, se habla de cómo se estructura esa obra en escena, es decir, cómo son las partes de esa obra, qué es lo que los intérpretes hacen en escena, cuál es la acción y la trama. A eso se le denomina dramaturgia. La dramaturgia quizá no tenga un autor como tal, porque es el actor que muchas veces crea a partir de acciones dicha partitura o dramaturgia, dotando de sentido a la escena. Esta sería una de las funciones del dramaturgista, o de la creación de la dramaturgia de una pieza teatral. La historia de los dramaturgistas es antigua y tiene mucho que ver con la concepción que cada país le ha dado a su propio teatro. Los dramaturgistas más reconocidos han sido los de los Países Bajos, Europa Oriental y Alemania. Dramaturgistas como Lessing, Bertolt Brecht, entre otros, han hecho muchísimo por el teatro. La teoría crítica sobre el teatro y la relación intelectual entre el teatro como arte y como campo de conocimiento. El trabajo del dramaturgista en estos países ha estado muy vinculado al trabajo de lo que se denomina asesor literario, que es quien escoge el repertorio de un teatro, el que analiza el texto para su contextualización, el que escribe los programas de mano, hace investigación sobre la pieza en cuestión, es un curador, es un asesor y un crítico. En estos países los dramaturgistas son parte de los procesos de producción y escenificación de los teatros públicos, y su figura es fundamental para mantener ciertas líneas de búsqueda estética dentro de los teatros, porque a diferencia de los teatros mexicanos, cada espacio arquitectónico tiene catalogados los límites y las preferencias estilísticas para crear un público concreto. Así, si uno va a un teatro o a otro, sabe más o menos lo que va a encontrar. A esto me refiero con respecto a los teatros públicos alemanes o de otros países donde hay una curaduría dentro del teatro. Cuando hablo del teatro estoy hablando del espacio arquitectónico, es decir, si uno va a un teatro o a otro, hay un programador que no solamente programa en términos de producción, sino que también programa en términos estéticos. Y esa función es la función del dramaturgista. ¿Sí? Alguien experto en analizar la cuestión estética de los procesos de escenificación y también de los proyectos que se presentan para escoger una línea curatorial que esté de acuerdo con las líneas estéticas y de búsqueda de cada teatro. En México eso no sucede. Los teatros no tienen una curaduría estética, sino muchas veces se da en términos de producción, que son dos ámbitos distintos. Esta figura histórica ha cambiado su rol dentro de los procesos de producción y creación teatral. En las últimas décadas y a partir del teatro de los años 60 y 70, el texto teatral comenzó a perder textocentricidad, es decir, las puestas en escena comenzaron a ser cada vez más adaptaciones de un texto a un contexto específico. No solo los escritores teatrales comenzaron a realizar adaptaciones locales desde lo escrito, sino que los directores y grupos de teatro comenzaron a indagar la escena desde el espacio y sus posibilidades, y menos desde el texto. Hay una revolución muy importante en cuanto a cómo se montan los textos hoy en día. En los últimos 40-50 años, algo que no sucedía anteriormente, los textos ya no son representados muchas veces tal cual en la escena. Hay un chiste de algunos que dicen, es difícil ir a ver hoy La vida es sueño de Calderón de la Barca, ¿no? Es decir, es muy difícil ir a ver una versión, puesta tal cual del texto. Hoy generalmente cuando vamos a ver a La vida es sueño de Calderón de la Barca, vamos a ir a ver una versión hecha por un director y un grupo de actores del texto de Calderón de la Barca. Ese trabajo de adaptación es el trabajo del dramaturgista. Pero aún así, el texto, en la mayoría de estos casos, sigue siendo el que da sentido, el nombre de la pieza, la base desde donde se indaga, en todo caso, la búsqueda de nuevos discursos sobre viejos temas.
El dramaturgista, el dramaturgo, en este sentido toma el texto y ayuda al grupo o al director a encontrar cuáles son los temas universales del texto en cuestión, cómo habla con el presente, cuáles son las rutas a seguir para la transformación de dicho texto en algo que hable con el presente y el lugar donde se está proponiendo dicho trabajo. El dramaturgista es pieza fundamental entonces de la coherencia entre el texto fuente y el trabajo de dramaturgia para la escena. Como lo menciona Mary Luxford en su libro, el significado de las palabras dramaturgista y dramaturgia es inestable, a veces hasta extremos angustiosos. Pocos términos de la práctica teatral contemporánea han ocasionado tanta perplejidad con tanta consistencia. Sin embargo, ambas palabras pueden rastrearse hasta la antigüedad clásica. En el Greek Lexicon de Liddell y Scott, el sustantivo dramaturgia es una subentrada debajo de dramaturgo, un verbo que significa escribir un texto en forma dramática. Empleada por Josefo de la Guerra de los Judíos, dramaturgio está relacionado con dramatopoieia, poner en forma dramática. Dramatopoia, composición dramática, y dramatopoios, poeta dramático. Ambos verbos son activos, contienen dramaturgio, la idea de hacer o componer, y del poien. En este sentido, entonces, sabemos que en su raíz el dramaturgo y el dramaturgista ambos son figuras que confeccionan un drama. El primero está más relacionado con la creación de dramas e históricamente con la escritura de dramas. El segundo, al menos en Alemania, se relaciona más al Dramaturg, término alemán que se resiste a determinados intentos de aclimatación pese a su utilidad. Un dramaturgista es una especie de editor-lector literario asociado a una compañía teatral permanente. Sus principales responsabilidades son la selección de las obras a programar, colaborar con los autores cuando sea necesario en la revisión y adaptación de los textos y escribir textos para los programas. En Inglaterra también se especifica el trabajo del dramaturgista como una persona experta en la escritura o revisión de textos dramáticos. También un funcionario de ciertos teatros europeos que es particularmente responsable de seleccionar y organizar el repertorio y a menudo coopera con el director y le asesora en el curso de ensayos. A diferencia en este sentido de la definición de dramatúrgico relativo a la dramaturgia, especialmente a los aspectos técnicos de la construcción dramática. Y en ese sentido el concepto de dramaturgia, del griego dramaturgia, composición dramática, acción de la obra, el arte o técnica de escribir teatro, mecanismos técnicos que se usan en la escritura teatral y que tienden a distinguirla de otras formas literarias. En ese sentido, se empieza a ver al dramaturgo no solamente como este ser inspirado que escribe historias, sino también a esta persona que tiene una especialidad técnica. Y esa es la gran diferencia entre el escritor teatral y el dramaturgista. Que el dramaturgista pone en función su especialización técnica, que es estructurar la trama, estructurar la escena, dotar de sentido a una escena, poder analizar una escena que no necesariamente está llena de palabras, sino que a lo mejor es un teatro conceptual y que en su técnica de especialización de drama, de acción, puede decir esto no se entiende, o esto se entiende esta parte, pero aquí no tiene sentido esto. Entonces, el dramaturgista, digamos, es el especialista en también poder observar el proceso de la dramaturgia de un montaje. A partir de estas definiciones se da luz a lo que se refiere a la función de la dramaturgia dentro del proceso de escenificación o creación escénica, según sea el caso. La utilización de las palabras que denotan lo que realmente significan es muy importante, pues la dirección escénica está enfocada en otras áreas de la escena y requiere de técnicas específicas, tanto para el trabajo con los actores, la búsqueda de ritmo, de tono y de articulación de los elementos de la puesta en escena, que tiene que ver con la creación de la obra como tal. En específico, entonces, dejando fuera estas funciones netamente de la dirección escénica, el dramaturgista pone en acción las técnicas del drama, en un sentido amplio, es decir, en términos de acción y estructura fundante de una fábula, o de lo que se expone en términos de contenido en escena. Así, el dramaturgista, al igual que el dramaturgo, son especialistas en el arte de la escritura. Si entendemos que la escritura se relaciona con el pensamiento crítico, con el análisis y la puesta en acción de la pedagogía del pensamiento, el trabajo que estoy haciendo en este momento es parte de las tareas de un dramaturgista. Desde Lessing, el teatro alemán, por ejemplo, ha denominado el pensamiento crítico en torno a la dramaturgia y ha posicionado estratégicamente las diferentes funciones del dramaturgista en el centro del teatro dominante. Los dos autores teatrales alemanes más sobresalientes del siglo XX, Brecht y Heiner Müller,
trabajaron como dramaturgistas y en parte se identificaron con ellos. Es una práctica alemana corriente la de emplear como mínimo un dramaturgista jefe que lee textos nuevos, asume un importante papel como consejero en la selección del repertorio y actúa como ideólogo en busca de una relación con los objetivos políticos y sociales del teatro. El dramaturgismo, en el sentido brechtiano, comprende toda la preparación conceptual de una producción, desde su concepción hasta su realización. Por consiguiente, es tarea de la dramaturgia clarificar los aspectos políticos e históricos, así como estéticos y formales de una obra. En la historia del teatro occidental, europeo y norteamericano podemos encontrar referentes de dramaturgismo que muchas veces han sido ejecutados no solo por escritores o dramaturgos, sino por directores, asistentes de dirección y productores. Es decir, la función del dramaturgismo en el proceso de creación escénica es esencial para el buen funcionamiento de la puesta en escena. Sin embargo, no necesariamente ha sido ejecutada por los denominados dramaturgistas. En el teatro mexicano y latinoamericano, estas funciones generalmente han sido llevadas a cabo por los directores teatrales más que por los dramaturgos. ¿Por qué entonces me parece pertinente hablar de dramaturgista, dramaturgia y dramaturgismo hoy en día en este contexto? O sea, digamos, los griegos escribieron sus obras, pero esas obras quedan como un documento a posteriori de la puesta en escena, ¿no? Después, en el Renacimiento, surge el drama, digamos, aristotélico como tal, porque se retoma también la poética de Aristóteles, o sea, muchísimos siglos después aparece Aristóteles de nuevo, lo retoman como modelo greco-latino para construir los dramas renacentistas, y a partir de ahí podemos ver como la historia de la escritura dramática, que llega, digamos, se posiciona en un lugar, digamos, un buen lugar, a partir del romanticismo y ya siglo XVIII, XIX, XX, donde el texto se vuelve parte fundamental de la puesta en escena. Es decir, en el realismo, es en el siglo XIX que el texto se vuelve central de la puesta. Y el drama, o el teatro dramático, se vuelve hegemónico. Es decir, de ahí viene nuestra idea de que el teatro es teatro dramático. Pero en realidad siempre han existido muchos tipos de teatro, ¿no? A la par, anteriormente y actualmente, ¿no? Entonces, para diferenciar que cuando hablamos de drama hablamos de eso, y cuando hablamos de dramaturgia, entonces el concepto se amplía, porque entonces la dramaturgia deja el texto y va hacia la escena. Entonces podemos ver que aunque el texto no es base o fundamento, lo que es fundamento es la estructura, digamos, la estructura de trama o de fábula o de concepto que subyace a una puesta en escena, y es a eso a lo que se le llama dramaturgia. En tercera instancia, lo que se denomina dramaturgismo sería el trabajo sobre, ya sea el texto o la escena, de la creación de esa dramaturgia, ¿no? Y es ahí donde hay muchos problemas con respecto a la autoría, ¿no? Ya no hay una autoría del texto, porque ya no hay un texto que alguien a priori escribió para un director. Entonces, ¿de quién es la dramaturgia? ¿No? Entonces ahí, por eso el dramaturgista viene un poco a resarcir peleas de egos en muchos sentidos, porque no es el autor de la obra, sino es el especialista, o sea, el escritor que participa junto con el grupo de actores y director a la creación de una obra. Entonces, por eso creo que es importante, porque como que los procesos de montaje también han cambiado, y entonces muchas veces, así como cuando un grupo de actores monta una obra y piensa que no necesita de un director, ¿no? También pasa que muchas veces vemos obras que necesitan un dramaturgista o un dramaturgo, ¿no? ¿Por qué? Porque les hace falta coherencia, porque les hace falta sentido dramático, porque no. Entonces, en ese sentido, el dramaturgista sería una persona o una función que tendríamos que tener en cuenta a la hora de producir teatro contemporáneo. El dramaturgismo se ha vuelto importante en los procesos de creación en Latinoamérica. El dramaturgismo se ha vuelto importante en los procesos de creación en Latinoamérica en los últimos años, ya que cada vez más se construye la textualidad a partir de la escena. Es decir, cuando ya no se toma un texto base y a partir de ahí se construye. Para explicar mejor esto, tomo el ensayo que escribimos Camila Villegas y yo para el libro Terra Ignota, Conversaciones sobre la escena expandida, que se publicó el año pasado y en el que desarrollamos la siguiente tesis.
La dramaturgia como concepto se puede abrir a tres campos. El primer campo sería el de la dramaturgia textual. El segundo sería la dramaturgia escénica, lo que para José A. Sánchez se puede también ir hacia el espacio de la dramaturgia expandida y que se relaciona efectivamente con la idea de dispositivo escénico también, y el tercer campo que sería la dramaturgia del espectador. Explicaré un poco más cada una de estas definiciones para encontrar el trabajo del dramaturgo y el dramaturgista en estos campos. La dramaturgia textual y las nuevas textualidades. El texto dramático ha dejado de ser en muchas instancias ese texto escrito en diálogo que desarrolla una trama con una fábula, que aunque muchas veces es ya fragmentada, funciona de objeto literario autónomo, es decir, como bien lo expresa Aristóteles en su Poética, conforma una unidad, un entero, todas sus partes son necesarias y medidas, una búsqueda de armonía clásica en las letras, en las tramas. Algo que desde el teatro barroco e isabelino se cuestionó, efectivamente, pero que aún así mantiene una estructura dramática clara, con personajes dramáticos conformados, cerrados, donde hay una ficción y donde este texto funciona como base de la puesta en escena. Dentro de esta dramaturgia textual, también entrarían textos como los de Jean-Marie Coltés o los de Juan Mayorga, y como analizo en mi ensayo Territorios textuales en el denominado teatro postdramático, podemos ir hasta las textualidades no autónomas, como los textos de Angélica Lidl, o algunas otras textualidades, como la obra Fragmentos de Diego Abraham Buro, que sale ahora publicada en el libro de Transdrama, o los textos de Emilio García Huevi, que no contienen en su estructura la trama, sino que son los territorios de palabra que después funcionan como catalizadores de una puesta en escena. Estos textos, los que son autónomos y los que son textualidades, ambos territorios de exploración dramatúrgica, estarían dentro del primer campo que delimitamos, donde las exploraciones tienen que ver con el lenguaje, con lo que se dice en escena. En los primeros con la textocentricidad, los segundos como materiales para la escena, pero en ambos casos este tipo de dramaturgia es la que se denomina de autor. Hay un autor del texto. Este texto tiene en sí mismo una estructura que lo hace un objeto estético aprehensible y que se puede analizar y puede llegar a pertenecer al ámbito literario. Este es el campo de los dramaturgos en su acepción clásica de autor teatral. Dentro de este campo, que es el campo de estudio en el que transita mi línea de investigación en general, hay muchas aristas y entronques, hay muchas confusiones y determinaciones que hacen de un texto denominado dramático algo más que solo un texto dramático y que también roza las fronteras de lo liminal. En este campo hay una discusión ardua dentro de la academia y es fértil e interesante. Aquí el dramaturgista también ejerce una influencia, pues es él o ella quien tiene la responsabilidad de entender la estructura, estilo, posibilidades escénicas, limitaciones, potencias de ese texto que toma. Si es que su trabajo con el texto es a priori. En ese sentido, el dramaturgista puede tener dos funciones distintas. Por un lado, puede tomar un texto dramático o en tono postdramático y trabajar a partir de la concepción teórica y conceptual de una puesta en escena, junto con el director y los actores. Aquí su trabajo será el de estudiar a fondo la propuesta del autor, ver cuáles son sus potencialidades, su espacio en la escena, el tono y las intenciones de los diálogos, si es que los hay, y las formas de dramatizar ese texto, si es que el texto no tiene drama. ¿Sí? ¿Se entiende? En ese sentido, el dramaturgista debe tener una preparación crítica y teórica que le permita poder asir el texto y comprenderlo a profundidad, volverse un experto en el universo poético y estético de la obra de ese autor, entender cuáles son los temas e ideas principales que sirven de pilar a la puesta en escena. Esto cuando se trata de un texto clásico. Pero ¿qué pasa cuando se trata de un texto en tono postdramático? Aquí es donde la creación escénica, o la dramaturgia escénica, comienza a ser el espacio principal de creación. Pues el texto solo servirá de detonador conceptual o de espacio poético, pero no contendrá en su materia la estructura fundante de la puesta. Aquí el trabajo del dramaturgista es crear junto con el director la dramaturgia del montaje. Dramaturgia escénica y dispositivo escénico. Para poder definir de mejor manera este concepto ampliado de dramaturgia, tomo el expresado por José A. Sánchez. Un espacio intermedio entre los tres factores que componen el fenómeno escénico: el teatro, la actuación y el drama. El teatro es el lugar del espectador, espacio social o de representación. La actuación o performance, el lugar de los actores, espacio expresivo o de dinamización. El drama es el lugar de la acción, codificable o no en un texto, espacio formal o de construcción. Es decir,
La dramaturgia de montaje, como esa estructura que conecta los tres espacios, una liga que tensiona los tres ámbitos, donde los actores se suscriben pero dinamizan el texto o la palabra y se codifica y se genera una realidad extracotidiana. Pero dicha estructura es flexible, no es fija y cambia junto con el suceso. Es, podríamos decir, una interrogación que se resuelve momentáneamente en una composición efímera que no se puede fijar en un texto. Y eso es algo increíble. Es decir, la dramaturgia escénica existe, pero es esa parte efímera del teatro que no se puede recodificar en un texto literario. Es decir, si nosotros le pedimos a Jan Fabre o Tadeusz Kantor, por ejemplo, en la obra de La clase muerta, que nos dé la dramaturgia o el texto literario de esa obra, el texto ya no va a representar la obra, porque ese texto ya no es una base de la puesta en escena. La dramaturgia está creada en la escena. Entonces lo que nos va a quedar es un material textual que puede ser útil en términos de documentación o de registro, pero ya no para volver a montarlo. Es decir, no vamos a tomar el texto de La clase muerta de Tadeusz Kantor para montarlo, porque el montaje de La clase muerta de Tadeusz Kantor está en la escena, no en el texto. Entonces, esa sería la diferencia principal entre la dramaturgia escénica y la dramaturgia textual. Para entender esta concepción de la dramaturgia, tendríamos que contextualizar las prácticas lingüísticas que a partir de hace algunos años también han ampliado su punto de vista, para reconocer que los lenguajes, o lo dicho en escena, no solamente pertenece a lo verbal, sino también a los demás lenguajes, del cuerpo, del espacio, de los objetos, de la iluminación y de la música, que en conjunto conforman los elementos del teatro y que hoy, a partir de la práctica contemporánea de las artes escénicas, ha horizontalizado la conceptualización de este, no solo a partir de nuevas actoralidades, sino también a partir de la creación de una dramaturgia escénica, es decir, una estructuración que comunica al espectador a partir no solo de lo que se dice y se hace, sino de lo que está ahí, en ese espacio de teatralidad, que siempre supone una especie de representación y que no tiene que ver con la idea dramática de acción y trama, sino más bien a esta idea de teatralidad, de suceso, de lo que pasa ahí y que se comparte a través de la experiencia en presente. En este campo, el de la dramaturgia de montaje o escénica, es donde el dramaturgista contemporáneo halla una renovada función y una nueva responsabilidad como co-creador, ya no como autor de la estructura interlingüística de la escena teatral, ya sea dentro del espacio arquitectónico o las obras que crean una convención de representación, como los procesos fuera del teatro, pero que inequívocamente requieren de una estructuración para detonar lo que se denomina dispositivo escénico. En este sentido, la dramaturgia ya no solo trata de la palabra dicha en escena, sino también de los cuerpos que expresan esa palabra, del lenguaje complejo que se crea a partir de la performatividad, es decir, el dramaturgista y la dramaturgia escénica suman en una dialéctica lo que dice el cuerpo como objeto en el espacio y lo que dice la palabra, aunado a veces a los objetos, las cosas que devienen ya no cosas sino conceptos, ideas que en conjunto crean un mensaje, conectan y colectivizan la experiencia. Es por esto que la dramaturgia que surge a partir de estas prácticas ya no puede quedar representada ni como ruina ni como obra literaria autónoma en un texto escrito. ¿Por qué? Porque lo que sucede en la escena ya no es escritural, ya no se puede plasmar en un papel de la misma manera que se plasma en la escena. En este sentido es cuando el dramaturgo o el dramaturgista puede hacer una documentación y un material textual de lo ocurrido en la escena. Aquí existen muchos tipos de materiales que surgen a partir de estas prácticas y que generalmente son escritas a posteriori de la experiencia escénica y que también son parte fundamental del quehacer hoy y en la documentación y puesta en texto del acontecimiento que deviene, como el caso de la publicación de La clase muerta de Tadeusz Kantor, por ejemplo, a las escrituras, reescrituras, deberíamos decir, de obras como las de Jesús A. Rodríguez para Ediciones El Milagro o los textos de Emilia García Huevi para Documenta Escénica. En este sentido, el dramaturgista sigue siendo aquel asesor literario de antaño, aquel escritor que investiga también lo acontecido para darle sentido textual y dejar documento en este intento de limitar lo efímero del teatro y que es tan sustancial el trabajo de las compañías teatrales y grupos que trabajan sobre investigaciones y conceptualizaciones más que sobre puestas en escena dramáticas. La dramaturgia del espectador emancipado. Por último, a partir de la investigación realizada, encontramos el tercer campo de la dramaturgia,
y es la dramaturgia del espectador, que está relacionada con el primer y segundo campo extendido del concepto de dramaturgia, y que es fundamental también para entender los territorios donde se encuentra hoy el teatro contemporáneo, en todas sus manifestaciones. La dramaturgia del espectador sería aquella escritura que realiza el espectador del acontecimiento teatral, aquella estructura perceptiva y conceptual, lingüística y mediática que construye el espectador a partir de lo vivenciado. Aquí entonces ya no es la obra en sí, la cosa en sí, la que está, sino lo que sucede en el otro, ese otro que ahora se vuelve parte de la obra, pues es el que codifica lo recibido. Esta dramaturgia, en definitiva, existe tanto en el teatro dramático como en el postdramático, pero es en el segundo que se vuelve más participativa, donde lo exterior y lo interior se diversifican o se alejan cada vez más, donde lo que yo tomo como espectador del hecho teatral no necesariamente tiene que ver con una convención mimética con el afuera, sino que se realiza a partir del contexto y los referentes de los cuales parte cada uno de los observadores o interactores del hecho teatral. En este campo del dramaturgista puede ser entonces el primer espectador, es decir, el primer observador de lo construido por un grupo o colectivo, un asesor que lo recibe, de lo que permea de aquel trabajo. Esta función es también relativa a la crítica teatral, a la creación de pensamiento crítico sobre los trabajos de otros, la del observador crítico y el espectador emancipado del que habla Jacques Rancière. En este sentido, el dramaturgista funciona más como un primer público que como partícipe de la creación de la puesta en escena o de su documentación, sino más bien como primer espectador o investigador del proceso de la presentación de lo acontecido. Estas tres esferas de la dramaturgia nos abren un panorama rico en contenidos y funciones de la dramaturgia hoy en el teatro contemporáneo y las estéticas variadas, tanto representacionales como presentacionales, en procesos de instalación escénica como de drama, donde la dramaturgia se expande hacia territorios que antes pertenecían solo al texto, y en ese sentido la función del dramaturgo vuelve al campo de la escenificación, ya no como autor, sino como dramaturgista. Espero que con estas palabras pueda yo transmitir la importancia y las posibilidades que esta función dentro del proceso creativo de puesta en escena o de puesta en función de la teatralidad que pueda aportar el dramaturgista y la dramaturgia escénica y del espectador, no solamente las funciones del dramaturgo como escritor teatral. Partamos de que el concepto de teatro, ¿no? En principio es la diferencia entre una realidad 1 y una realidad 2. Es decir, la realidad 1 es la realidad que no todos conocemos y una realidad 2 es una realidad extracotidiana. Digamos, en principio la teatralidad comienza cuando hay un hecho que lo convierte en algo fuera de nuestra realidad. Ahí empieza la teatralidad. Ahora, de esa teatralidad, donde empieza en la idea de presentación, como ahorita. Es decir, esto es un ámbito ya de la teatralidad. ¿Por qué? Porque estamos en un evento donde esto no sucede todos los días, donde yo tengo un guión preparado, donde estoy en una postura específica, ¿no? Y estoy haciendo una presentación y ustedes están, digamos, comprando en el sentido de están aceptando esa convención de escuchar. Esta primera instancia sería la instancia de la presentación, donde ya existe un ámbito de teatralidad. A partir de ahí podemos ver cómo podemos jalar de esta presentación, que digamos en el teatro contemporáneo se utiliza de forma muy común hoy, donde están todas las teatralidades del campo expandido, donde también está el postdrama, que muchas veces utiliza la conferencia como dispositivo escénico para la presentación de un hecho teatral, hasta la representación, que sería esta idea que todos tenemos de teatro dramático, es decir, donde existe una ficción, donde eso que está sucediendo de este lado está cerrado, genera un universo poético, digamos, que no está abierto al espectador y que tiene una trama, que tiene personajes y que lo que intenta es crear un mundo aquí mismo, fuera, digamos, fuera de la otra realidad. Entonces, en su extremo, el teatro produce una ficción, ¿no? Pero digamos que la teatralidad sería todo ese campo
desde la presentación hasta la representación. Antes de entrar a los procesos de dramaturgismo en los que he participado, me gustaría hablar un poco cuando hablo de textocentrismo y no textocentrismo. Es decir, hablando de drama y teatro, ¿no? Digamos que históricamente el drama se ha construido con el texto como base y a partir del texto se construye la puesta en escena y la iluminación y la escenografía. Entonces, podríamos ver que el drama es una pirámide de construcción en términos de producción. Todo se supedita al texto, es decir, el texto es nuestra base y a partir de eso nosotros construimos la puesta en escena. Entonces, siempre la pregunta en los talleres de dramaturgia escénica es ¿qué hacemos con textos que ya no me dan todos los elementos que yo necesito para montar? Entonces es ahí donde el trabajo de dramaturgia se horizontaliza. ¿Por qué? Porque entonces yo tengo que tomar el texto como un elemento más de esa puesta en escena y no como su base, porque ya ese texto ya no me va a dar las herramientas que yo necesito para montar todo. Entonces la creación, por eso hablamos aquí de la creación escénica, ¿no? O de la dramaturgia escénica, que sería cómo ese texto acompaña a la iluminación, a los objetos, a los cuerpos, a la palabra, y cómo todos esos elementos del teatro en su conjunto generan una puesta en escena o generan una dramaturgia. Entonces, en ese sentido, el dramaturgista o la función del dramaturgismo tendría que ser esa, la de darle coherencia a la iluminación, la escenografía, los objetos, los actores, el tono, no solamente en términos estéticos, sino en términos conceptuales. Es decir, ¿qué me da ese texto? Si nosotros tomamos Máquina Hamlet de Heiner Müller, ese texto no contiene una trama que nos va a ayudar a montarla de esta manera. Es decir, es un texto que nosotros necesitamos darle una conceptualización, darle una contextualización y a partir de ahí crear una propuesta. Entonces, en ese sentido, digamos que el posdrama lo que hace es horizontalizar esos conceptos para crear a partir de la escena. Y eso horizontaliza también muchos procesos, no solamente en términos estructurales, sino también en términos de cómo trabajan los grupos. ¿Sí? Ya no existe tanto una idea de director, ¿no? Que toma un texto, llama a unos actores y monta una obra, sino que ya es un trabajo que requiere de la colectividad. Entonces, todos los involucrados en los procesos de teatro contemporáneo necesitan una especialización en términos de dramaturgia, porque todos forman parte de esa creación. Ya no es el autor que es el rey del texto, sino que ya es un trabajo colectivo donde todos los involucrados necesitan estar especializados en entender, en el pensamiento crítico, de entender ese texto para llevarlo a escena de manera eficiente, de manera que le llegue a un público, que tenga una propuesta clara. Entonces es muy importante entender las diferencias entre dramaturgia textual a dramaturgia escénica, y que si yo tengo un texto no dramático, no me vaya yo con la finta de que ya el texto me va a dar la puesta en escena, porque muchas veces lo que pasa es que ese texto necesita de toda una generación de signos, conceptos, contextualizaciones, improvisaciones, actuaciones, es más, hasta textos, digamos, periféricos, ¿no? Que nos ayuden a generar una dramaturgia que realmente se entienda, ¿no? O que por lo menos se entienda lo que queríamos proponer. Entonces, en ese sentido, esa dramaturgia escénica le va a llegar a un espectador. Y la gran diferencia ahora es que ese espectador también va a hacer un recorte de eso que está mirando. Entonces, a diferencia del teatro dramático, donde el texto, si yo voy a ver Teobaldi, veo Teobaldi, y yo, y a lo mejor él, vamos a más o menos entender lo mismo, ¿sí? ¿Por qué? Porque los textos dramáticos son van, digamos, al mismo significante, o sea, la idea es que todos entendamos más o menos lo mismo. En el postdrama y en el teatro expandido lo que sucede es que lo que se crea en escena ya no busca crear un solo significado, sino que tiene varios significados. Y entonces va a depender del espectador
el recorte que hace de eso y lo que se lleva de esa experiencia. Entonces ahí, digamos, también se complica la recepción. ¿Por qué? Porque yo como creador no sé lo que el espectador va a recortar. ¿Por qué? Porque yo como persona, individuo, tengo unos referentes, tengo un contexto, y entonces el espectador o el receptor tiene otros referentes y otro contexto. Ahí el dramaturgista es muy importante porque es el que sería capaz de poder ponerse ahí mientras trabajamos, ¿no? O sea, estamos montando, estamos haciendo un proceso de montaje y entonces el dramaturgista es el primer receptor, ¿no? Es decir, es la persona que tiene una especialización en términos de estructura, de análisis crítico, de contextualizar, que puede ver la escena y ver si esto está funcionando, si nos está diciendo algo o no, si lo que realmente el grupo de actores quiere mostrar se está recibiendo de esa manera o se está recibiendo otra cosa. Entonces es un proceso de retroalimentación constante entre el dramaturgista y el grupo de actores y director. Entonces digamos que la dramaturgia del espectador también es bien importante porque si no, estamos pensando que lo que está recibiendo el público sigue siendo lo mismo que si yo lo monto de forma, digamos, jerárquica, ¿no? O sea, si yo hago un proceso de horizontalización de los elementos, lo que va a suceder es que lo que yo cree aquí seguramente es distinto lo que yo pienso a lo que ustedes piensan de lo que estoy haciendo. Entonces, ponerse en el lugar del espectador cada vez es más importante. No nada más porque, ay, es que no me entendieron, sino que no, justamente, estamos creando para que nos entiendan, sino para compartirlo, sino para qué lo estamos creando. Entonces, el proceso de ponerse del otro lado constantemente, que un poco el director lo hace cuando monta, en estos procesos de dramaturgismo o de escenas más contemporáneas es sumamente importante. Y para una buena recepción o un buen análisis crítico, pues tendría que ser un especialista en eso. ¿Sí? No, es decir, no cualquiera, es como cuando hablan del espectador especializado, ¿no? Es lo mismo, o sea, el dramaturgista pues es un espectador súper especializado que nos puede dar una retroalimentación mucho más profunda de lo que puede dar un espectador que a lo mejor no conoce de procesos de escenificación contemporánea. ¿Sí? Entonces estos tres ámbitos es donde se mueve el dramaturgo, ¿no? Y el dramaturgista pues es esa persona que ya no es el autor. Y eso es otra cosa muy importante, porque en México pasa, ¿no? Que he hablado con muchos directores o historias, ¿no? No es que le pedimos que nos hiciera la dramaturgia, pero entonces después escribió el texto y lo registró en Indautor, y entonces ya la obra ya no es nuestra, sino es del dramaturgo que llamamos. Entonces es muy importante que se entienda que el dramaturgismo es una función colectiva. Es decir, que si yo soy dramaturgo o dramaturga y me llaman como a crear una estructura, a darle sentido, hasta a escribir, ¿no? Lo que se vaya improvisando, o poner en diálogo o estructura lo que se va diciendo, eso no me hace autor de la obra. Y eso es bien importante, porque muchos de los problemas por los que a veces no hay dramaturgos en procesos de escenificación es esa, porque el dramaturgo pues viene de una historia de autoría, ¿no? Entonces si yo como dramaturgo quiero que el texto me pertenezca, pues tengo que saber cómo entonces en todo caso proponer. Puede ser en algunos procesos de escritura que el dramaturgo trabaja con los actores, trabaja con el director, después se va a su casa, escribe un texto y regresa. En ese sentido, el dramaturgo está diciendo, sí, te hago la dramaturgia, pero también soy autor de este texto. Entonces también depende mucho, no sé cuántos dramaturgos por aquí hay sentados, pero depende mucho de entonces la posición del dramaturgo con respecto al proceso. O sea, no es que no se valga escribir un texto a partir de improvisaciones o de escenificaciones o de trabajo en colectivo, pero hay que dejar muy claro cuándo es dramaturgismo y cuándo es escritura de texto, ¿no? O sea, las diferencias entre uno y otro. Entonces ahí también entramos como en algunos como problemas, ¿no? de procesos de escenificación, ¿no? Entramos en conflicto. Entramos en conflicto. El proceso de Mi Única Fe es un proceso de teatro documental que surge a partir de Adrián Pascoe, que es director mexicano, radicado en Buenos Aires.
donde él, digamos, está formado con vivitelas y digamos, toda su estética tiene que ver con el biodrama. Entonces, él quería contar la historia de una amiga suya, que era politóloga turca, y que había ido a vivir a Buenos Aires, y en Buenos Aires había encontrado pues, muchas similitudes y diferencias entre el proceso de dictadura argentino y el proceso de Atatürk, ¿no? De la dictadura turca. Entonces, digamos que durante año y medio más o menos trabajaron junto con otros migrantes, un chileno, otro mexicano, un colombiano, en hablar como de la migración, ¿no? De qué sucede cuando te vas a vivir a otro lugar, y qué contrastes y qué diferencias encuentras entre entre un sistema y otro. Entonces, el proceso de dramaturgismo llegó por necesidad. No tanto, o sea, yo no participé en la primera parte del montaje, porque en sus exploraciones, lo que les pasaba es que las exploraciones se abrían y se abrían y se abrían y se abrían y se abrían. Entonces llevaban año y medio sin poder concretar, porque no querían contar una historia. Y entonces, pues ahí estaba un problema, ¿no? O sea, cómo poder exponer en términos documentales una investigación. La compañía se llama Las Investigaciones, sin caer en la creación de ficción, sin caer en el actor en escena con un personaje. Entonces lo que yo le propuse fue que escribiera un texto. Y entonces en ese texto decantara las escenas y fuéramos construyendo una dramaturgia que no tuviera que ver con los procesos de escenificación, sino que tuviera que ver con la trama o el sentido de lo que se está contando. Y en ese momento, digamos, el trabajo fue de 3 meses de trabajo sobre el texto. Y un poco, pues, estas peleas entre director y escritor, ¿no? Que los escritores nos vamos más hacia contar, ¿no? O sea, ¿qué estás contando? O sea, pero ¿aquí qué estás contando? O sea, ¿para qué me lo estás contando? Y el proceso del director, que es creación de objetos, estética de proyección, el juego lúdico, los cantos en escena, es decir, todas esas partes que uno veía en escena estaban chidas, pero el problema de la obra era que no tenía una estructura, es decir, las cosas sucedían sin sentido. No estaba feo, estaba lindo, pero le faltaba una base. Entonces, a partir de la escritura de este texto, se pudo acotar ese trabajo de exploración. Y entonces, realmente, el trabajo, para mi gusto, quedó muy bien. Ganó Mejor Dramaturgia en la Bienal Joven de Buenos Aires, en el 2013, y fue a Fringe Madrid, y también estuvo 4 temporadas en Buenos Aires. Fue una obra que tuvo muchas representaciones y le fue muy bien. Y entonces, lo que yo me di cuenta es que ese trabajo que realicé, que es de asesoría dramatúrgica, es decir, que no es un trabajo que uno pensaría, bueno, o sea, el trabajo de investigación lo hicieron ellos como colectivo, de año y medio, pero que realmente era importante como este último paso, es decir, este proceso en donde se junta, o sea, se acota, ¿no? Todo eso que se investiga, y se lleva a una historia, es decir, ya sea en este caso a una historia donde realmente se tuvieron que sí ficcionalizar algunos pasajes, donde era importante. Terminó, digamos, Mi única fe, se decía documento ficcional ¿no? Basado en la historia de tal, pero un documental falso, ¿no? ¿Por qué? Porque el problema de la documentación no falsa pues tiene como otras cuestiones. Entonces aquí yo lo que decía es, para hacer teatro, para tener acción, para que el público se interese, necesita de cierto drama, necesita de cierta trama, de algo que esté pasando, de algo que estén contando. Entonces, en ese sentido fue un intercambio muy lindo entre un director que estaba en contra del texto, ¿no? O sea, que estaba en contra de crear una trama, de crear una ficción, y cómo podíamos encontrar una media vía entre la estructuración, la escritura y el teatro documental.
Ese fue como uno de los trabajos que realicé. Otro de los trabajos que realicé fue con el director Marcelo Savignone, no sé si alguien lo conoce, también de Buenos Aires. En un trabajo, yo realicé la maestría de dramaturgia en el IUNA, que hoy se llama UNA, que es la Universidad de Artes de Buenos Aires. Dentro de la maestría de dramaturgia, una de las especializaciones en las que nos formamos es el dramaturgismo. Y como proceso de investigación, también de horas práctica, la idea era que como dramaturgos participáramos en procesos de dramaturgismo. Esta obra de Matrioshka, mientras se pueda, fue un trabajo que realizó Marcelo Savignone con 21 actores, donde su idea, él trabaja desde la escena, es decir, él trabaja a partir de lo lúdico, de las máscaras, del juego, y era a partir de exploraciones en la escena con textos de Chekhov, crear una nueva obra que pudiera poner en escena la atmósfera chejoviana y todo lo que tuviera que ver con los textos de Chekhov. Entonces, el trabajo que yo realicé como dramaturgista fue estudiar todas las obras de Chekhov y ver qué cosas tenían igual, es decir, cuál era la línea estilística de Chekhov, cuáles eran los conceptos, las ideas que permanecían en todas las obras. Entonces, lo que yo encontré es que en todas las obras de Chekhov el problema sucede con la arquitectura de una casa. Es decir, o la casa se está cayendo, o la casa se tiene que vender, o no puedo salir de la casa, o quiero irme a Moscú y estoy aquí atrapado. Entonces lo que yo proponía era que la obra tuviera como primer concepto algo que tuviera que ver con la casa, ¿no? O sea, con algo que se está cayendo. Entonces surgió una trama que era que el personaje de la gaviota tenía que hacer un homenaje a su madre porque, o sea, si no la tenían que vender, ¿no? Entonces ahí estamos hablando de cómo un trabajo de análisis se vuelve otra dramaturgia, es decir, se vuelve otra historia. Otro de los conceptos que subyacen en todas las obras de Chekhov tiene que ver con el no hacer nada, ¿no? Es decir, los personajes están ahí sin hacer nada. Es decir, todo el tiempo están diciendo, y en algún momento vamos a tener que trabajar, ¿no? Y entonces ¿no? Sonia dice, no, pues está bueno trabajar, pero yo no sé trabajar, ¿no? Y Andrei dice, pero lo que pasa es que yo sé inglés, sé francés, sé hablar muchos idiomas, pero eso de trabajar, qué raro, o sea, como nosotros porque son aristócratas, ¿no? Es un momento, todas las obras de Chekhov hablan de aristócratas venidos a menos, es decir, son aristócratas que en un momento tuvieron un auge económico y que están en problemas, es decir, tienen que vender la hacienda o están endeudados y casualmente están en un ambiente generalmente de campo, ¿no? Que son las casas de campo que tenían los aristócratas rusos en esa época fuera, que terminan viviendo ahí porque ya no tienen tampoco las propiedades de las ciudades, pero en realidad no saben para dónde van, no saben qué va a pasar. Entonces, esa era como otra de las cosas que me parecía que tenían que estar. Es decir, si uno está hablando de obras de Chekhov, pues eso tendría que estar como un nodo, ¿sí? Es decir, como un concepto que no importa cuánta coreografía hay, no importa lo contemporáneo que pueda ser la obra, y no importa si se dicen o no se dicen todas las escenas, se tendrían que escoger escenas o diálogos que fueran específicamente, que pudieran como demostrar o mostrar lo más importante de la obra de Chekhov, ¿no? En ese sentido, en el sentido conceptual. Entonces se creó una trama, por eso se llama Matrioshka, porque todas las obras de Chekhov suceden hacia adentro. Es decir, se toma como base la gaviota y a partir de la gaviota se escenifica para el cumpleaños de la madre o en honor a la madre una de las escenas de 3 hermanas, y luego las 3 hermanas son personajes y luego tienes a todos los personajes de las obras que son como parte de una casa, en fin, ¿no? O sea, se creó una Matrioshka, que es la muñeca rusa, que se abre y se va como sacando como cada una de las muñequitas hasta llegar como a la más pequeña, ¿no? Entonces, en ese sentido también el nombre de la obra, digamos, todo lo que tenga que ver como con conceptualización, ¿no? de esa obra, tiene que ver con el trabajo que hice con Marcelo, ¿no? O sea, como cómo conceptualizar el trabajo, no solamente en términos actorales o
o de escenificación, sino como de qué es lo que vas a contar. O sea, de todo este trabajo de investigación, qué es lo que realmente quieres mostrar o te puede servir para que el espectador no se sienta también como, bueno, fui a ver una obra de Chekhov, pero no había nada de Chekhov, ¿no? O sea, como en ese sentido, ahí creo que el dramaturgista tiene una función muy importante, ¿no? Porque sí es el que ancla un poco, como el escritor, ¿no? O sea, en ese sentido, como el texto nos ancla. Entonces, ¿qué otra cosa? Si no hay texto, ¿qué nos va a anclar? ¿Qué nos va a regresar a tierra? ¿Qué nos va a poner como en un sentido crítico de ¿se está entendiendo lo que estás haciendo? Entonces creo que en ese sentido la dramaturgia se vuelve como parte fundamental y el dramaturgista como ese especialista en encontrar historias, tramas, personajes, diálogos también, ¿no? Como aquí hace falta que alguien diga algo o decir, ¿no? Mete esta frase acá. Y con una frase, cuando uno escribe, pues se da cuenta que las palabras son mágicas, o sea que si tú metes una palabra dentro de un diálogo, lo puede cambiar completamente y le puede dar un sentido bien distinto a que si no está esa palabra. Pues lo mismo sucede en la escena. Muchas veces, o sea, con un diálogo o con un texto o con un momento que suceda, le puede dar sentido a todo, a 15 minutos de acción. Entonces, digamos, el dramaturgista un poco es lo que intenta hacer, ¿no? O sea, colaborar con el grupo de actores, colaborar con el director para que haya poesía también, ¿no? O sea, tiene que ver con esta parte poética, o sea, como que siga habiendo poesía en la acción, siga habiendo una poética de lo que estamos viendo, y no solamente sea como algo escénico, objetual o de efectos, ¿no? De los efectos del teatro, ¿no? Que son padrísimos, pero si no están puestos ahí por una razón, también pierden sentido, ¿no? ¿Por qué pienso que es importante el dramaturgismo? Desde que volví a México doy muchos talleres de dramaturgia escénica, y la pregunta constante es: no tengo dinero para producir. O sea, es decir, no tengo dinero para hacer una escenografía, no tengo dinero para hacer una producción. Entonces lo que yo digo es siempre tenemos tiempo y pensamiento, ¿no? O sea, son cosas que no son tangibles y que digamos que son importantes para la creación de algo sin dinero. Es decir, el teatro, si yo no tengo grandes vestuarios, si yo no tengo grandes escenografías, ¿qué tengo? Una buena idea. O sea, que tengo un buen pensamiento, una buena investigación. Entonces, justamente el teatro postdramático surge en Europa también por una cuestión de falta de dinero. Es decir, yo empiezo a investigar la escena para ver las posibilidades que tengo de montar de otra manera, ¿no? Entonces, el dramaturgista para mí es fundamental en ese sentido. O sea, es como parte del equipo, el análisis. Es decir, a mí no me preocupa tanto que exista una figura de dramaturgista, pero que se haga dramaturgismo. Es decir, que las compañías de teatro, que los grupos de teatro tengan la conciencia de que hacer la dramaturgia es una especialización, o sea, que no es algo que te saques de la manga, ¿no? O sea, que tiene que ver con una especialización, con estudiar textos, con estudiar literatura, con estudiar filosofía. Siempre insisto en todo el tiempo, ¿no? O sea, hoy la filosofía es fundamental en los procesos de investigación escénica, ¿no? Entonces, ¿quién se forma en filosofía? Pues el dramaturgo. Es decir, ¿quién de los que siempre han estado es más fácil que se vaya a clavar en leer a Deleuze? Pues un dramaturgo o un director, ¿no? O sea, ahí siempre está como la cuestión de que esas son las dos figuras que van a conceptualizar la escena. Entonces, creo que es justo, o sea, justo esta conferencia viene de algo que yo he visto, que preguntan constantemente. O sea, de una necesidad, no tanto de una cuestión como de yo vengo a contarles algo que vi en otro lugar, sino como de justo de los procesos de pedagogía que he tenido en 2 años y medio, de decir, es que es algo que está ahí, ¿no? O sea, es algo que todo el tiempo, esto no se entiende, esto sí se entiende, ¿cómo? Entonces todo eso tiene que ver con el dramaturgismo. Entonces la idea es esa, o sea, que mientras más se asuma o se sea consciente de la necesidad de la creación de una dramaturgia,
los especializados, los investigadores, los dramaturgos, los dramaturgistas pueden funcionar muy bien dentro de ese proceso, ¿no? O ya sea que uno de los actores o que el mismo grupo haga el dramaturgismo, es decir, no tanto como de una figura o no, ¿no? Por ejemplo, Iliana Diegues ha sido dramaturgista en los años 90 de Teatro Línea de Sombra, por ejemplo, ¿no? En varios procesos de montaje de Teatro Línea de Sombra, Iliana Diegues. Después Rocío Galicia ahora, por ejemplo, está trabajando como investigadora, pero en realidad como dramaturgista con Alberto Villarreal. Ahora, el dramaturgismo también de documentación, por ejemplo, todas las ediciones del Milagro, este teatro que se hace como a posteriori, que se ha escrito después, pues es un trabajo de dramaturgismo. Tavira ha hecho mucho trabajo de dramaturgismo. O sea, creo que muchos directores han hecho trabajos de dramaturgismo que no le han llamado de esa manera porque no, es una palabra poco usada, pero que, digamos, si se investiga, entran dentro de la dramaturgia. La obra de La Piara, también el caso de Tai Chi de Chai, tiene un dramaturgista. Los procesos de clown también generalmente tienen un dramaturgista. El análisis de texto sería una de las primordiales tareas de un dramaturgista. O sea, poder entender de qué está hablando ese texto. O sea, cuando dicen un diálogo, realmente qué quiere decir ese diálogo, ¿no? O sea, es más, mucho teatro contemporáneo, o sea, la dramaturgia contemporánea, o sea, Martin Klimt, Sarah Kane, digamos, hay muchísimos dramaturgos, escritores que hacen textos literarios que son llevados a escena y que en ningún momento hubo un análisis estético, teórico, conceptual del texto para entender cuál es la propuesta del escritor. Entonces creo que el dramaturgista tendría que estar todo el tiempo ahí, con los actores, con el director, para hacerles entender, o sea, como para analizar, o sea, si está fragmentado el texto, ¿cuál es el contexto? O sea, ¿de dónde viene esa palabra? ¿Qué es lo que esa palabra busca? ¿No? Entonces, sí creo que es súper importante. Hasta Chekhov, es decir, Ringard, que es este investigador francés, habla de todo el tiempo de lo difícil que es montar a Chekhov, lo difícil que es montar a Beckett. ¿Por qué? Porque hay una búsqueda teórica dentro de los textos. Que un actor y un director muchas veces no están formados de forma crítica y piensan que lo que leen es lo que entendí ya así de primera instancia es lo que es. Y creo que ahí es, digamos, el primer error, ¿no? O sea, sería súper importante pararse antes de decir, entienden, ¿no? Si lo ponemos en esas palabras, una escritura que estructura, pues la dramaturgia es un poco parecido, es decir, es eso que escribimos, es eso que armamos, es eso que estructuramos. Es lo mismo que, por ejemplo, cuando hablábamos en el taller de escaleta, ¿no? O sea, son palabras, yo creo que sinónimos en este caso, que nos ayudan como a entender que hay que armar la escaleta. Pues, ¿qué es la escaleta? Pues la estructura, ¿no? O sea, ¿cómo va a ir la cosa desarrollándose? ¿No? Entonces, ahí sí, la escaleta pues viene del radio y la tele, ¿no? O sea, la partitura pues viene de la música. Son palabras técnicas que nos ayudan a entender lo que es la dramaturgia, que es un término mucho más abstracto, ¿no? O sea, porque la partitura es mucho más concreto y la escaleta también. Entonces, te voy a entregar la dramaturgia. Pues es que ya vimos que la dramaturgia puede estar escrita, puede no estar escrita, puede estar en escena, es como un concepto que se abre mucho. Entonces, quizá partitura, bueno, ya todos entendimos que hay que escribir algo, ¿no? Es como que nos ayuda a aterrizar. Muchas gracias a todos por su tiempo.